está dispuesta a dar, está dispuesta a poder sembrar sobre aquella tierra, sobre los cubanos, y damos gracias a Dios porque 72 familias pastorales y algunas otras, saben que pudieron recibir una ayuda. Vieron que allá atrás había un cartel que decía semilla para Cuba. Bueno, esa semilla que cada uno de ustedes envió para alguna familia pudo llegar y pudo ser de bendición. Le damos gracias a Dios porque vemos la mano de Dios cuando aprendemos a sembrar, cuando aprendemos a dar. Y saben que cuando se lanzó este desafío, estábamos con los líderes principales y dice una de las mujeres que estaba ahí, dice, yo ya había puesto en mi corazón antes que se hiciera el proyecto, sembrar, dice, para una familia de Cuba. Y dice, y mientras yo ya lo había sentido en mi corazón y ya lo tenía preparado, predestinado para esa familia, dice, créanme que vino alguien y me regaló un dinero y era el doble, o no sé si era el doble o el triple de los que estaban, que dijo era el doble o el triple de lo que ella había dispuesto para sembrar. Y yo digo, qué tremendo, porque cuando abrimos nuestro corazón, Dios se encarga. Después me contaban Débora, que estaba con el proyecto ahí, de que también vino otra persona y le dijo, sembramos tal dinero para una familia y en la cuenta me aparecieron 20.000 pesos y yo no tenía, era imposible tenerlos y me aparecieron, pero ¿saben qué? Eso tan solamente lo hace Dios. Y para todos los que sembramos también para cada familia y todavía no lo hemos visto, cree que ya viene eso, que ya viene lo que vos sembraste, porque es una semilla y en algún momento va a dar fruto, porque cada vez que sembramos no es en vano. Y cada una de esas familias fueron bendecidas también con jabón, con shampoo, crema de enjuague, un cepillo de dientes, bueno, con todo. Y le damos gracias a Dios porque para ellos eso es oro. Tal vez nosotros lo tenemos un poco, pero para ellos es una bendición. Los chicos del cole, del Instituto Carver también pudieron mandar un cepillo de dientes para los chicos de Cuba y también lo recibieron. Seguramente, bueno, más adelante van a estar subiendo algunas cosas a la página. Así que bueno, le damos gracias a Dios por la iglesia, porque es una iglesia que realmente está dispuesta a dar y a sembrar, ¿sí? Y yo sé que de esa forma somos bendecidos. Recuerdo que una vez vino un profeta y dijo, y declaró una palabra, dijo, esto es una iglesia poderosa, una iglesia bendecida, una iglesia rica, una iglesia, no me acuerdo qué más, pero eran varias cosas, generosa, rica, poderosa, generosa. Y yo digo, y qué tremendo, porque nos estamos preparando para eso, nos estamos preparando para seguir sembrando y que la multiplicación venga para cada uno de nosotros. Así que bueno, le doy gracias a Dios por eso, y gracias a Dios porque el viernes estuvo cumpliendo años el apóstol, celebró su cumple allá con los cubanos, con sus hijos cubanos, y le damos gracias a Dios porque pudieron pasar un lindo tiempo. Y bueno, y sin más, en esta noche quiero compartir una palabra con ustedes y quiero compartir en Salmos 23, 1 y 2. Y dice así, es una palabra conocida, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en el versículo 2 dice, lugares de delicados pastos me hará descansar. Decir el del lado descansar. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Decir el que tenés al lado aguas de reposo. Y saben que esta palabra nos habla y podemos irnos al tiempo de David, al tiempo de los pastores que pastoreaban a las ovejas, a los animales. Y saben que David en ese tiempo dice de que, y todos los pastores, ¿qué hacían? Dice que preparaban un
odre de piel de cabrito, dejaban que se secara y lo llenaban de agua. Más o menos le ponían como 5 litros de agua y preparaban ese odre, y dice de que el pastor con esos 5 litros de agua en el odre iba a buscar una piedra en lo alto y se paraba y comenzaba a derramar esa agua. Y cuando esa agua comenzaba a derramarse, dice que comenzaban a sonar las piedritas que estaban por ahí, y eso los pastores lo hacían para afinar el oído de las ovejas. Y las ovejas, cuando estaban dispersas por el pasto, por los pastos, comenzaban a sentir el ruidito del agua, el ruidito de las piedras. Y ¿saben qué? Se venían corriendo, porque sabían de que el pastor estaba con el odre derramando esa agua para cada una de esas ovejas. Y decían: ese es mi pastor y está derramando de esa agua del odre. Y dice que ellas venían y comenzaban a tomar de esa agua. Y saben que a eso se le llamaba aguas de reposo, porque junto a aguas de reposo, esa agua que el pastor tiraba, ellas comenzaban a tomar de esa agua. Y saben que realmente el pastor es como un tipo del apóstol, de un pastor, de un líder. Ahora que el apóstol no está, un pastor, un líder que nos va a tocar cada domingo venir y ministrar una palabra de Dios. Y saben que esa agua no era un agua que uno abría la canilla o un agua que no se traían en un balde, no, era un agua especial que el pastor tenía para derramar para esa oveja. Y saben que cada día de este lugar, el apóstol, un pastor, el profeta y alguien que ministra la palabra se prepara para que esa agua comience a descender sobre cada uno de los que estamos en este lugar, sobre la iglesia, cada uno de los que subimos acá al púlpito, al escenario. ¿Saben qué pasa? Comenzamos a derramar de lo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros para que descienda sobre la iglesia. Y saben de que las ovejas comenzaban a venir rápido para poder tomar esa agua. Y yo digo, qué bueno que cada uno de nosotros, cada día, podamos venir a la casa de Dios alegre, diciendo: hoy hay agua para mi vida, hoy hay agua porque necesito ser saciado. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han venido con sed de recibir esa agua? A ver por este lado, ¿cuántos de ustedes han venido con sed de recibir esa agua? A ver por este lado, han venido con sed de recibir esa agua. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios va a descender con esas aguas sobre nuestras vidas. Y saben que yo les quiero hablar en esta noche del río de Dios. Y en Ezequiel 47, uno dice así: Ezequiel comienza a contar y dice: y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. En el versículo 2 dice: y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. En el versículo 3 dice: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordero en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, y midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera
En el otro dice, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán a la Araba y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Decirle al de lado, al que tiene al lado, y vivirá todo lo que entrare en el río. A ver, pero con más ganas. Vivirá todo lo que entrare en el río. Y después dice, y junto a él estaban los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Y en el 11 dice, y sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Pasamos al 13. Y dice, y junto al río en la ribera, a uno y al otro lado crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Y saben que esta es una terrible visión a lo que Ezequiel está viviendo. Y saben que él comienza a ver y es llevado a un lugar donde desde la puerta de la casa de Dios, desde la entrada, dice que salían aguas brotando. Y saben que realmente cuando hablamos, como hablábamos recién, el pastor preparaba ese odre, y cada domingo desde este lugar, desde el trono de Dios, desde su casa, se prepara para que ese río comience a descender sobre la iglesia. Y dice que las aguas no salían de cualquier lado, salían de la puerta de la casa. Y saben que a veces pensamos y decimos, no es tan importante venir a la casa de Dios. A veces decimos, no es tan importante venir y congregarnos, porque yo puedo ver la reunión por Facebook y bendigo a cada uno de los que están conectados y que se conectan, que tal vez porque están enfermos o por alguna situación no han podido venir. Pero a veces estás bien y hace un poquito de frío y decís, mejor me quedo en casa. Y lo veo desde la cama, total pongo el celu y ahí tapado, me quedo. Pero saben que muchas veces decidimos no venir a congregarnos, o decidimos decir, bueno, voy yo solo y que se quede mi esposa con mi hijo, porque los chicos molestan, porque los chicos no se quedan quietos. Y sí, no se quedan quietos, porque si ustedes lo ven a Levi, todo el tiempo se está moviendo, no se queda nunca quieto. Pero ¿saben qué? Qué hermoso que es poder traer a nuestra familia a la casa de Dios. Qué hermoso que es que nuestros hijos puedan comenzar a ser mojados por el río de Dios, por esas aguas que comienzan a brotar de la casa de Dios. Que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos, que todos seamos mojados por esas aguas. Y saben que no hay otro lugar donde vas a ser mojado por esas aguas, sino este lugar. Me puedes decir, yo puedo ver una reunión por YouTube, porque hay ministerios que transmiten sus reuniones y es hermoso, pero no hay nada mejor que estar en la casa de Dios. Y saben que desde la casa de Dios comenzaban a brotar esas aguas, desde la casa de Dios comenzaban a brotar. Y digo, es tiempo que si estás viniendo solo a la casa de Dios, por el frío, por lo que sea, porque no querés que tus hijos tomen frío, comences a traer a tu familia, comences a traer a tus hijos, a que se puedan zambullir en esa agua, a que se puedan mojar, a que puedan ser mojados, porque vos no sabés lo que puede pasar cuando las aguas tocan sus vidas. No tenés idea todo lo que puede pasar cuando el agua comienza a fluir,
Por eso no vengas solo en la casa de Dios. No vengas solo, trae a tus discípulos. No te conformes con que solo vengan a la casa de paz. Es importante que puedan estar en este lugar, porque desde la casa de Dios dice que comenzaba a fluir un agua. Comenzaba a fluir un agua. Y dice de que comenzaba y había un río que comenzaba a brotar. Y yo sé que ese río es el que va a brotar en este día, es el que va a brotar en esta noche. Y mi alma tu agua viva saciará. Y dice que después más adelante vemos que dice que Ezequiel comienza a ver de que el agua comenzaba a llegarle hasta los tobillos. Y dice de que esa agua comenzaba a tocar sus tobillos, pero se seguían metiendo un poco más adentro. Y si tenés el versículo donde dice 47, debe ser 47:2 o 3. Y dice: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en sus manos, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, y midió otros 1000, y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Pero saben de que medía eso, y yo me imagino que avanzaban, y de repente decía: ahora vamos a medir, y medían, y ya el agua no estaba en los tobillos, sino que estaba en las rodillas. Y entonces seguían avanzando, y de repente ya el agua no estaba en las rodillas, sino que ya estaba en los lomos, que dice que los lomos eran más o menos por la cintura. Y muchas veces queremos de que la gloria de Dios se manifieste sobre nuestras vidas rápido. Queremos que el río de Dios venga y nos moje y ser saciados. Pero saben que desde este lugar, cada vez que un pastor, que alguien ministra una palabra, es un río, pero que comienza de a poco. Pero que de a poco es nuestra responsabilidad que eso comience a crecer, porque un día un pastor va a dar una palabra y tal vez te sentías muerto, te sentías seco, y vino esa agua que te mojó los tobillos y dijiste: wow, sí, puedo seguir. Pero depende que te sigas congregando, depende que sigas buscando, depende que te sigas metiendo en las profundidades. Y es así como esa agua va a seguir creciendo, y va a crecer a las rodillas, va a crecer a la cintura. Y como les decía recién, queremos que todo sea ya, y decimos: quiero meterme y quiero estar lleno del río. Pero a veces nos separamos un tiempo para meternos en las profundidades. Y yo pensaba y decía: ¿cuántas veces estamos horas con el celular? ¿Cuántas veces estamos chusmeando Facebook, Instagram? ¿Y cuánto separamos para meternos en las profundidades de Dios? Y Dios hablaba a mi vida y me decía: ¿cuánto falta para que te sumerjas más en las profundidades? Y a veces decimos: me falta el tiempo. Y no falta el tiempo. Falta la actitud de decir: quiero más, quiero ir más profundo a la presencia de Dios, quiero ir más profundo, quiero comenzar a sentir que ese río va subiendo en mi vida. Pero ¿saben qué? En el versículo 4 dice: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Y en el 5 midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera
que el río no se podía pasar sino a nado. Y yo digo, wow, qué tremendo, porque esto es lo que necesitamos como iglesia, poder meternos en el río, pero poder meternos en el río y nadar en su presencia, poder nadar en su presencia. ¿Saben qué? Yo recuerdo que hace muchos años mi mamá aprendió a nadar. Cuando falleció mi hermano, le recomendaron que vaya a natación y empezó a ir y aprendió a nadar, y bueno, nada, varios estilos. Y siempre me decía, vamos a natación. No, le digo, no me gusta porque no, me da frío, porque en invierno imaginaste meterse al agua aunque sea climatizada. No me gusta el gorro, le digo, no me gusta nada. Y nunca quise ir a aprender, y después me ha querido enseñar y yo le decía, no me gusta. Pero ¿saben qué? Sí sé meterme al agua, no le tengo miedo. Y me meto a lo hondo. Y el Javi se ríe porque me meto y nado como perrito. Y yo voy ahí nadando como perrito, y aunque es hondo, me animo a meterme y a nadar como perrito. No importa si no hago pie, yo voy nadando. Pero ¿saben qué? Mientras yo preparaba esto decía, no importa. Y yo le decía a Dios, no importa si tal vez no sé nadar y me tengo que meter al río de Dios nadando como perrito. No importa, porque yo quiero que ese río descienda sobre mi vida. Pero ¿saben que si hay algo que sé hacer? Es flotar. Y es por eso que me animo a meterme a lo hondo, porque nado como perrito. Pero imagínense, llega un momento que no te dan más la mano y los pies y te cansas. Y me canso. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a flotar. Y eso sí sé, flotar para arriba, para abajo. Y me quedo flotando. Y me encanta. Y saben que cuando nos metemos a la presencia de Dios y las aguas crecen de manera que no se puede pasar nadando, tenemos que saber que la única forma es pudiendo descansar en Dios, porque va a llegar un momento que tus brazos se van a cansar, va a llegar un momento de que ya no vas a poder más. Pero si vos aprendés a flotar en su presencia, si vos aprendés a descansar en el río de Dios, vas a ver cómo todo va a comenzar a fluir y vas a poder descansar en ese río que va a traer vida, que va a traer abundancia, que va a traer sanidad sobre tu vida. Fluye un río de tu trono, las naciones de la tierra sanarán. Y saben que en este tiempo yo hablaba con Javi y le decía, creo que Dios nos pide que aprendamos a descansar. Y a veces nos preocupamos, a veces nos desesperamos por algunas cosas. Y saben que en este tiempo Dios nos ha hablado muchas veces de descansar. Y créanme que toda esta semana ha sido una lucha para mí. Desde que me enteré que tenía que predicar, porque supuestamente era unos domingos más adelante, no podía preparar. Y saben que hoy era más o menos, no sé, las 2 de la tarde, y estaba y me agarraron unos cólicos, unos nervios, y no podía preparar nada. Y mientras estaba en el baño ahora, le decía, Señor, ayúdame, porque no sé, porque no puedo, porque estoy nerviosa. Y ¿saben qué? Yo pensaba en esta palabra y decía, cuando vos te metes en el río, solamente tenés que descansar. Y ¿saben que no podía tal vez escribir nada, no podía apuntar, no podía nada? Pero Dios me decía, tenés que descansar. Y así yo quiero que mi pueblo descanse, porque toda esta semana he estado preocupada, hoy he estado nerviosa, hoy he estado afligida, he estado con cólicos, he estado con dolores. ¿Saben por qué? Porque no podía escribir nada, porque no podía preparar la palabra.
Pero saben que Dios me hablaba en este momento y me decía, es porque el pueblo no sabe descansar en el río. Es porque el pueblo no sabe descansar en el río. Y es tiempo que como iglesia podamos descansar y tirarnos en esas aguas, en esos ríos, y poder descansar. Y poder descansar en su presencia. Y poder descansar que Él va a hacer, que Él va a obrar. Y disfrutar más de su río. Y disfrutar más de su presencia. ¿Cuántas veces nos angustiamos, nos frustramos? Y no disfrutamos de su presencia, no disfrutamos de ese río que Dios quiere derramar y hacer fluir sobre la iglesia. Y saben que en el versículo 6 dice, me hizo volver a la orilla y vi que había árboles. Saben que primero él no había visto los árboles, solamente había visto las aguas que habían comenzado a salir de la casa de Dios, del templo. Pero saben que ahora volvió a la orilla y no tan solamente vio eso, sino que comenzó a ver árboles. Y yo digo, realmente cómo cambian nuestras vidas cuando descansamos, porque ya comenzó a ver árboles. Y dice en el versículo 9, perdón, en el 7, vamos a leer el 7. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán a la Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y saben que cuando habla de que las aguas iban a salir del oriente, nosotros estamos del lado oriente y somos los gentiles. Y saben que Dios quería derramar esa agua sobre nosotros. Cuando Adán y Eva pecan, ellos son echados y salen por el lado oriente. Y saben que Dios quiere derramar sobre el pueblo de Israel esos ríos, pero también sobre cada uno de nosotros. Y en el versículo 9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá allí muchos peces por haber entrado allá en estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y saben que cuando dice de que él comenzó a ver los árboles, no tan solamente vio los árboles, sino que comenzó a ver una abundancia de peces, porque esas aguas eran saladas pero se convertían en dulces para que pueda haber vida. Y dice que todo lo que entraba en ese río, todo lo que entraba en esas aguas, comenzaba a vivir. Y yo pensaba y decía, ¿cuántas veces hay cosas en nuestras vidas que sentimos que están muertas, que ya no están viviendo? ¿Cuántas veces pensás que tu vida espiritual está muerta, está seca? Que tu ministerio, que tu familia, que tu economía. Y dice que donde el río entraba, todo comenzaba a vivir. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero que cuando el río de Dios entre a mi vida, todo comience a vivir. Si hay algo que está muerto, si mis hijos están apartados, si mis hijos están en la delincuencia, están en la droga, yo quiero que entren al río, porque ahí van a vivir. Yo quiero que si mi economía está muerta, quiero que entre al río, porque ahí va a comenzar a vivir. Yo quiero que mi cuerpo, si está enfermo, comience a entrar al río, porque en el río va a comenzar a vivir. Y saben que dice que todo lo que entraba en esas aguas comenzaba a vivir. Había peces en abundancia.
Y dice de que las hojas de los árboles las hojas de esos árboles eran para medicina y para sanidad, y los frutos para alimento. Y saben que yo pensaba y decía, cuando entramos en el río hay provisión, cuando entramos en el río hay sanidad, cuando entramos en el río algo comienza a pasar. Por eso yo sentía que recién Dios me hablaba y me decía, ¿por qué estás tan preocupada? ¿Por qué no descansas? Solamente métete en el río. Métete en el río y comienza a descansar. Porque cuando nos metemos en el río hay provisión. Cuando nos metemos en el río hay milagros. Cuando nos metemos en el río algo comienza a pasar, iglesia. Y yo sé de que si en esta noche nos metemos en el río, algo sobrenatural va a pasar. ¿Saben qué? Como les decía toda esta semana, oraba y le decía, Señor, dame una palabra, dame una palabra. Y el viernes a la noche me acosté a dormir. Y como a las 4 o 5 de la mañana me desperté con una sed tremenda. Pero tenía tanta sed. Y era tanta la sed que tenía ganas de levantarme a tomar agua. Pero hacía frío también. Y digo, no tengo ganas de levantarme porque hace frío. Entonces era ahí una lucha, que tenía sed pero tenía frío. Y me levanté, hice coraje, me levanté y fui a la cocina y busqué agua. Y saben que tenía tanta sed que empecé a tomar el agua, y esa agua me trajo un refresco, un renuevo, que aunque hacía frío, sentí como podía sentir como el agua corría dentro mío. Y saben que en esa noche tal vez pude confirmar y saber de que quería hablar del agua, que quería hablar del río, solamente eso. Porque sentía que Dios me decía, ni el frío te tiene que detener para que puedas tomar y beber del agua que yo les quiero dar. Que ni el frío te detenga. Y por eso yo felicito a cada uno de los que están en este lugar, porque saben que en esta noche ni el frío va a detener el río de Dios que va a descender sobre cada uno de nosotros. Que esas aguas comiencen a descender sobre tu vida y que comiences a sentir que traen un refresco, un renuevo para tu interior. Y saben que en Juan 7, 37 y 38, para terminar, dice así. Y dice, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y saben que yo estaría celebrando esta palabra porque Jesús se paró. Dice que les dijo, si alguno tiene sed, venga y beba. Y ya no hace falta que beban de esta agua, sino que vengan y beban de un agua que yo les voy a dar. Un agua que va a realmente comenzar a fluir como un río. Y va a traer ríos de agua viva a su interior. ¿Saben que la mujer samaritana comienza a hablar con Jesús por el agua? Porque estaban ahí en el pozo. Y Jesús le dice, yo te puedo dar un agua que no vas a tener sed jamás. Y dice, y se va a hacer en vos un río de agua viva que salte para vida eterna. Y saben que cuando la mujer samaritana salió de ese lugar, comenzó esa agua a saltar, porque había sido tan llena esos minutos en la presencia de Dios, delante de su presencia. La habían llenado tanto que comenzó a saltar el agua, comenzó a saltar y comenzó a contarles a todos los que estaban a su alrededor. Comenzó a contarles que había estado con alguien que había conocido todo de ella y que ella ya no era la misma,
Y ¿saben qué? Comenzó a predicar, comenzó a llevar la palabra de Dios a muchos y a contarles que un encuentro con alguien, que ella tan solamente buscaba agua para saciar la sed del momento, hizo que se convirtiera en un río de agua viva en ella y que comenzara a salpicar para todos lados. Y yo sé que hoy el Espíritu Santo quiere hacer sobre la iglesia esto, que el río pueda comenzar a fluir de nuestro interior. Y yo no sé cómo está tu río, no sé si tu río está seco, no sé si tu río tiene un poquito de agua, no sé cuánto hace que no sentís la presencia de Dios, no sé cuánto hace que sentís que tu río se está apagando, que tu río se está secando. Pero hoy el río de Dios quiere comenzar a fluir desde tu interior y quiere comenzar a salpicar. Y no tan solamente que salpiquemos, sino que cosas grandes comiencen a pasar por medio de nosotros. ¿Saben que cuando arrancó Invasión del Amor de Dios, comenzaron a haber muchos milagros? Y si hay algo que dijimos, no queremos que sea tan solamente un evento, sino que cada día del trono de la casa de Dios pueda comenzar a salpicar esa agua que traiga sanidad, esa agua que traiga transformación, esa agua que traiga un milagro. Y yo sé de que en esta noche puede pasar, iglesia. Yo sé de que en esta noche el agua del Espíritu Santo va a comenzar a saltar y va a traer sanidad para los que han venido enfermos. El agua del Espíritu Santo va a saltar y te va a salpicar. Y vas a comenzar a ver cómo fluye dentro tuyo. Y aún saben que un río no es algo estancado. Un río es algo que corre, que corre, que corre. Y tal vez hay cosas en tu vida que están estancadas. Hay pecado, hay falta de perdón, hay cosas que están ahí y que no se mueven. Pero saben que cuando el río pasa, es inevitable que eso quede en el mismo lugar, sino que eso comienza a correr. Y el Espíritu Santo comienza a hacer correr la basura, comienza a hacer correr todo lo que está estancado, para traer un agua viva, un agua limpia para tu vida. Y sé que hoy el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer. Sé que hoy su presencia puede manifestarse como nunca antes en tu vida, y que comiences a sentir ese río de agua viva. Y que no tan solamente acá, sino donde vayas, tu vida pueda salpicar. Y que cuando haya alguien enfermo, salpiques y venga sanidad sobre esa persona. Que cuando haya alguien que esté tal vez perdido, sin esperanza, salpiques y traigas esperanza a esa persona. Que cuando haya alguien que esté amargada, salpiques y traiga felicidad sobre esa persona. Que cuando encuentres a alguien que esté con problemas económicos, que esté endeudado, salpiques y que la gloria de Dios pueda hacer un milagro en su economía. Pero es necesario que podamos decir: Señor, yo quiero ese río, yo quiero ese río. Que ya cuando Jesús se paró, Él dijo: les quiero decir algo. Ya no hace falta que busquen un río, que busquen ese río que estaba hablando Ezequiel, no, sino que de su interior va a correr un río de agua viva que salte para vida eterna, del interior de cada uno. Y sé que en esta noche Dios lo va a hacer. Yo sé que en esta noche Dios va a hacer que de su trono, que desde este lugar comience a descender ese río. Por eso yo te invito a que te pongas de pie.
Y te voy a invitar que agarres la mano del que tenés al lado.